Cuando entré al taller de Rita, no sentí que estaba entrando en un lugar de trabajo, sino en un espacio lleno de calidez y de calma. Rita no solo enseña cómo hacer manualidades, sino que transmite emociones y sanación. Este no es un sitio donde solo se crea, sino donde también se sana. Las obras que nacen aquí no son solo manualidades, son expresiones del alma. Y también son el regalo perfecto para aquella persona que tanto amas. Pero no te diré más, conócelo por ti mismo. Ella es Rita y esto es Florarte. Eureka, lo he encontrado. Florarte para mí ha sido el lugar donde realmente he encontrado un lugar para relajarme. Me ayudó a salir de una depresión y de mucho estrés que yo tenía. A partir de lo que empecé a venir poco a poco, me he ido también relajando y he encontrado en sí el bien para mi salud también. Y aquí también he hecho muchas amistades y con mis profesoras que no puedo negar que son realmente magníficas. Rita, aquella obra de allá se parece muchísimo a ti. Cuéntanos su historia. Te voy a contar mi historia. Realmente hace algunos años decidí pintarme. Decidí pintarme. ¿Es un autorretrato entonces? Sí, el cabello, bueno, ahora lo tengo más corto. En ese tiempo lo tenía más largo. Y realmente a mí me gusta la naturaleza, las flores. Entonces dije, quiero hacerme en un bosque pintando el bosque. No lo logré todavía, pero comencé con el cielo en la parte del bastidor. Pero yo soy pintando. Y es un cuadro inconcluso, porque acá faltan más flores y acá faltan más hojas. Pero cuando ya le terminé, pues dije, y todas decían, qué bonito. Dije, ya está el cuadro, soy yo pintando. Cuando yo comencé, pues no tenía la idea de que iba a ser Florarte. Yo comencé a la edad de 13 años. Cuando fui al colegio, estudiaba para ser maestra. Y bueno, ahí me despertaron las habilidades que poco a poco fui descubriendo. Me enseñaban a hacer ciertas manualidades como flores, como trabajos en cerámica. Y me di cuenta que me fluía y que podía hacerlo. Y tenía mis compañeras que no podían y yo podía y me fluía. Yo soy esa compañera, a mí no me fluye. Entonces me di cuenta de esta situación. Mis compañeras siempre me pedían que yo les ayude a hacer. Fue una manera buena porque fui perfeccionándome y haciendo lo que yo amaba. Florarte para mí significa una terapia, un cambio. Después de la pandemia fue cuando yo ingresé aquí a Florarte y ha sido para mí un desestresarme, porque hay momentos en la vida en que uno está muy, muy tensionada y el venir aquí, pintar, compartir con las personas y aprender de las profesoras ha sido realmente mi terapia. ¿Y cuándo Rita empezó a soñar con Florarte? Fui avanzando, trabajando. Me casé a una edad muy joven, incluso me hice mi propio ramo porque era muy hábil para las flores. Mi taller se llama Florarte porque hacía muchas flores. Ese es el nombre del taller. Entonces me casé, fui avanzando, luego pues traté de independizarme un poco económicamente, no de depender de una segunda persona. Y comencé a dar clases en mi casa, a dar clases a amigas. Y ahí fue surgiendo esto de que ya no era solo que me gustaba hacer y que todos regalaban. Aquí a señoras que vienen al taller, siempre les oigo, es que eso es, y le regalé. Y yo hacía lo mismo. Entonces ya no solo fue de regalar y a ir haciendo y regalar. Entonces ya fue como más que ya pues para tener un beneficio para mí y tener una solvencia económica. Y así fuimos saliendo. En ese tiempo mi esposo pues trabajaba aparte y yo me dedicaba a esto, hasta que un día le propuse, mire, encontré un lugar pequeño y quisiera salir a enseñar en otro lado, porque la casa es un lugar que no llegaba a tanta gente.
Claro. Y hubo la oportunidad en el año 83, tú nacías, no nacíamos muchas personas, que hubo una feria en el Centro de Exposiciones aquí en Quito, que la temática era cómo ocupar tu tiempo libre. Y participé en esa feria. Hacía muchas flores, hacía cuadros dimensionales y a la gente le gustó. Y lo que iban 5 personas, 10 personas a mi casa, tuve 50 personas en el pequeño taller que yo tenía. Y así comenzó la vida de Florarte. Para mí Florarte es una terapia muy grande, porque como ya comentan mis compañeras, nosotros llegamos acá y nos olvidamos, nos reímos, comentamos y aprendemos. Y eso es lo más bonito, lo maravilloso, en que uno se olvida de todos los problemas que tiene afuera. En los más de 40 años de Florarte, seguro que has vivido muchos momentos especiales. ¿Hay alguna historia que te haya tocado el corazón? Bueno, no una, algunas. Sí, son muchos años, muchas vivencias que me ha tocado vivir como mujer, como ser humano. A veces han venido acá al taller madres que perdieron sus hijos. Entonces, algo muy doloroso, muy difícil de entender para la madre que viene, para uno como persona. Entonces, han sido momentos difíciles que la familia les han traído como para que se ayuden. Y bueno, es una satisfacción haberlo logrado con, creo que 4 o 6 personas que vinieron en esas circunstancias, ver que poco a poco fueron aliviando su dolor, compartiendo momentos bonitos acá con las compañeras, con el arte que se iban despertando en ellas, que no sabían que podían hacer arte, que no sabían que podían hacer manualidades, y se veían felices de poder lograr y calmar en algo la pena y el dolor que llevaban. Creo que es uno de los motivos de las situaciones que son tristes, pero he podido ayudar en algo a las personas que han llegado. He trabajado con madres de chicos especiales, que es un dolor muy grande de ver cómo esas madres son tan valerosas y enfrentan día a día ese problema, ese dolor que ellas tienen. Igual, poder hacer algo por ellas, poder darles un emprendimiento. Son personas de escasos recursos, aparte del problema que tienen. Y poder hacer algo y poder poner un oficio, un emprendimiento, que lo hice hace muchos años con una fundación. Y hasta ahora las mamás vienen con los chicos grandes, con sus problemas, pero diciendo, vea, profe, sigo haciendo esto otro. Y realmente es una alegría. Aquí, por ejemplo, aquí. Esta es una obra de una alumna, que la está terminando. Son unos cascanueces en resina. A mí me encantan los cascanueces. O sea, es una obra perfecta, muy bien trabajada, con mucho gusto y con mucha delicadeza. Realmente yo les guío en los colores, en la pintura, cómo hacer, pero a veces ellas, como lo están haciendo seguido y con varias cosas, ya tienen esa su idea. Entonces me dice, sí me gusta el color vino, pero no le voy a poner con el verde que usted me dice, voy a ponerle con este color. Y logran efectos muy bonitos, que incluso yo sigo aprendiendo, porque siempre seguiré aprendiendo de las alumnas y de todo lo que me da la vida. Más allá de un emprendimiento, ¿qué significa Florarte para ti? Haber plasmado un sueño, haber llegado a la cumbre de lo que yo quise, de lo que yo soñé, y ser un taller que llega a tanta gente, a miles de personas. En 40 años son miles de personas. Generaciones han pasado por aquí.
3 generaciones. No me pregunten cuántos años, pero son 3 generaciones. Entonces es lo que soñé, lo que a veces no me imaginé que pudiera llegar. Está Florarte aquí. ¿Te mostraste a ti misma que eres capaz? Soy capaz y siempre con mucho trabajo, con mucho ahínco, con mucha claridad y con mucha honestidad. Como les decía a las alumnas, siempre tienen que decir lo que esto está bien, profesora. Y le digo, no, esto está un poquito mal. Y no se enojen por eso. Entonces, haber plasmado un sueño a través de los años y llevando a miles de personas lo que yo aprendí, lo que yo pude y lo que yo sé. ¿Te sientes realizada en...? Sí, me siento realizada. Me siento realizada. Sé que siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que dar y seguir esto hasta el final. ¿Y por qué no dejamos Florarte? Porque a pesar de que tenemos ideas, las profes siempre aumenta nuestra creatividad, ¿no? Entonces, así, ponle esto, porque uno sola puede hacer ciertas cosas, pero las profes siempre nos guían para poder desarrollar algo más, algo mejor, algo diferente. Entonces, por eso siempre estamos aquí. Florarte no es solo un espacio donde se ofrece manualidades, ni es tampoco un espacio de sanación nada más. Cuéntanos, Rita, además, qué servicios y productos ofreces aquí. Bueno, los cursos que nosotros ofrecemos son varios. Por ejemplo, nosotros damos clases en pintura y decoración de cerámica, como tú puedes ver acá. Estos son adornos en porcelanicrón, son trabajos en madera, ¿sí? Entonces, también tenemos la pintura al óleo, la pintura acrílica, trabajos en pintura en tela. Entonces, son algunos talleres y cursos que nosotros implementamos, ¿no? Y es bueno porque hay la variedad. A veces vienen personas, es que quiero pintar un cuadro. No, sí me gustó más la cerámica. Entonces damos muchas opciones y claro, tratamos de que la gente se encuentre con lo que ellos quieren, ¿eh? Entonces es importante tener algunas opciones. Aparte de eso, pues nosotros todo el material que es necesario para nuestros trabajos, para los trabajos, pues lo tenemos acá. Lo tenemos y es muy fácil. Y también hablemos de lo económico, porque son cosas económicas que nosotros plasmamos con la pintura y sacamos estas lindas piezas que después pueden ser comercializadas. Claro que sí. Y aquí en Florarte encontrarán una familia, así que con Rita están invitados a unirse todos. Bien. Bienvenidos, siempre bienvenidos. Como siempre les digo a mis alumnos, a la gente que nos visita, el taller es una casa de ustedes y con las puertas abiertas. Florarte para mí es un rincón donde se despeja la mente, se activa el alma prácticamente, tenemos amigas, se olvida uno de tantos problemas que la vida nos pone. ¿Cómo pueden contactarte las personas interesadas en más información en asistir a tus cursos? Bueno, aquí está mi taller, estamos aquí situados al norte de la ciudad de Quito, en Avenida La Prensa y Falconi. Nuestra fachada con esta pintura que algún día hace muchos años traté de comenzar de hacer, luego un amigo me ayudó a terminar la parte de arriba porque me daba vértigo. Es una como portada de la entrada de nuestro taller, de nuestra academia. Están bienvenidas, como siempre digo, pues con el arte nos identificamos y hacemos muchas cosas y nos sana el corazón. Así es, aquí están invitados a la casa de Rita, que la van a reconocer desde que pasen por la calle por su muy característica fachada, y esperamos que vernos pronto por aquí entonces. Sí, muchas gracias, les esperamos. ¿Le dirías a la Rita joven entonces que no tenga miedo? Que no tenga miedo y que siga adelante como siempre lo hizo, enfrentando desafíos y generando cambios. ¿Viste cuánta belleza pueden crear las manos y el corazón de Florarte?
Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien especial con quien te gustaría venir a visitar a Rita alguna vez. Claro. Suscríbete para que más historias como estas que merecen ser contadas salgan al mundo. Nos vemos en la próxima entrevista. Los esperamos. Chao. Chao. Gracias.